David tuvo la oportunidad de sacrificar dinero, oro en el altar. Sin embargo, él no lo hizo. ¿Por qué? Porque el sacrificio en el altar nunca fue dinero, ni en el pasado y mucho menos hoy. Aquí en este pasaje, ustedes lo pueden acompañar en su Biblia, en Primera Crónicas, capítulo 21. Yo no lo voy a leer todo, voy a destacar aquí algunas partes que yo he destacado aquí, pero prácticamente David había pecado. Entonces yo quiero usar este pasaje para mostrarles a ustedes, usando la Biblia, de lo que yo estoy hablando no es invención mía, es todo bíblico. Y cómo la Iglesia Universal usa hasta este mismo pasaje, pero logran a cubrir los ojos de las personas y que no se den cuenta de estos detalles muy importantes, ¿ok? Y cómo ellos distorsionan la palabra de Dios, ¿para qué? Para poder recaudar dinero y dar sobres a los miembros obreros de la iglesia, para que entonces ellos puedan, ¿verdad?, ganar dinero de las personas. Entonces, aquí dice, David censa al pueblo. Y al inicio dice así, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Ahora, aquí David había pecado porque no por el hecho de hacer el censo de Israel, sino más bien porque él estaba obedeciendo a Satanás, porque aquí dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Entonces no es el hecho del censo, sino más bien por obedecerle a la voz de Satanás, ¿verdad? Entonces es similar a Jesús cuando estaba en la tentación de los 40 días, 40 noches que estaba en ayuno. Jesús tenía poder de convertir las piedras en pan, pero si lo hiciera en aquella situación, él estuviera obedeciendo a Satanás y no porque él lo quería hacer. Entonces, ese es el detalle aquí, ¿ok? Pero para no desviarnos mucho, hay que enfocarnos aquí en el sacrificio del altar, que siempre era sangre, animales y no dinero. Y por causa de esta mala decisión de David por hacer el censo, de contar el pueblo, aquí dice que asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Aquí lo que pasó es que obviamente aquí dice que desagradó a Dios por la actitud que hizo David, y muchos de su pueblo comenzaron a caer enfermos y a morir. Entonces aquí dice David que dijo a Dios, he pecado gravemente al hacer esto, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Entonces aquí viene Gad, y luego le da para él escoger tres opciones, ¿verdad?, sobre las consecuencias. Prácticamente le estaba diciendo qué consecuencias negativas tú quieres, o que tengas 3 años de hambre, o 3 meses de derrotado ante las manos de tus enemigos, en la espada de ellos, de tus adversarios, o 3 días en la espada del Señor. Entonces, pestes en la tierra. Entonces, él escogió, ¿verdad?, que él prefería caer mejor en la mano de Dios que en la mano de sus enemigos, y esto fue lo que sucedió. En el versículo 14 dice, así el Señor envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió el Señor el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró el Señor y se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. Entonces Dios había mandado entonces para destruir, ¿verdad?, a Jerusalén. Pero cuando Dios se dio cuenta y miró que David se estaba arrepintiendo, entonces él dijo al ángel que basta, ya detente, porque David, ¿verdad?, reconoció su error, su pecado. Ahora aquí venimos a la parte del sacrificio del altar, que David no puso dinero. Entonces aquí dijo al ángel, al Señor ordenó a Gad y que dijese a David que subiese y construyese un altar al Señor en la era de Ornán, Jebuseo.
Entonces David fue, Gad le dio las instrucciones a David y David fue a hacer tal cual. Y luego aquí dices, aquí en el versículo 22, ¿ok? Es la parte muy importante aquí, en los siguientes versículos. Aquí dice, entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era para que edifique un altar al Señor, dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Estos versículos siguientes son muy usados en la Iglesia Universal. Y usted puede ver que en cualquier parte de la Biblia donde menciona altar, fidelidad, donde habla de ofrendas, ellos destacan eso mucho porque esos son los pasajes que usan para poder convencer al pueblo, a las personas, para que traigan esas ofrendas. Y las usan completamente fuera de contexto, como ustedes verán. Entonces aquí en el versículo 23 dice, y Ornán respondió a David, tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aún los bueyes daré para el holocausto y los trillos para la leña y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente lo compraré por su justo precio, porque no tomaré para el Señor lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Esta parte de aquí del versículo 24 la usan muchísimo. ¿Y ellos qué es lo que dicen para el pueblo? Está viendo, gente, ustedes no pueden sacrificar, poner un sacrificio en el altar que no les cueste. Tiene que ser algo en contra de su voluntad, algo que duela, porque eso es el sacrificio. Y esa es la parte que la Iglesia Universal, como también otras iglesias, ¿verdad? Tuercen, distorsionan este pasaje fuera de su contexto. Y luego en el versículo 25 dice, y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 ciclos de oro. Ahora, usted que es miembro, obrero o joven de la iglesia, haga esta pregunta a su pastor o al obispo de su iglesia. Pregúntale, ¿por qué es que David, en vez de colocar los 600 ciclos de oro en el altar, porque es que él ofreció los holocaustos en vez de los 600 ciclos de oro? ¿Por qué es que David puso animales en el altar y no dinero? Haga esa pregunta a su pastor. Y la respuesta es simple, porque en el altar nunca se pone dinero. No es para poner dinero, no es para poner oro, es para poner sangre, es para poner un sacrificio, un animal, para luego sacrificarlo y luego quemarlo por entero. Pero la iglesia no te va a explicar eso. La iglesia universal no va a destacar ese punto, sino que más bien ellos causan una distracción en la prédica y se enfocan de que en el esfuerzo de que presentar algo justo al Señor, ¿verdad? Hablando monetariamente. Y que eso es lo que uno tiene que presentar en el altar. Y obviamente ellos lo apuntan a el dinero. ¿Ok? Y así es como ellos funcionan. Y uno no se pone a pensar, oye, pero ¿cómo es que David no presentó dinero en el altar? Y otro detalle importante, quien sacrificó aquí solamente fue el rey David, no fue el pueblo. Y esa es otra cosa que acontece mucho en la iglesia. Aquí el líder de la nación es el que hizo el sacrificio, no los habitantes, no los civiles. Sin embargo, en la Iglesia Universal, ellos toman esto y usted es el que tiene que sacrificar. Ellos dicen, usted es el David, usted representa al David. Y si es Abraham o Moisés, ellos van a decir, no, usted es Moisés. Usted tiene que librar su familia de la esclavitud. Usted tiene que librar su familia de esa esclavitud de enfermedades, pleitos, miseria de que está usted viviendo en su casa. Si es usted Abraham, usted es el Abraham, usted es el que tiene que representa a su familia. Dios va a ser una grande nación con usted y en su familia. Usted ve cómo son las cosas. Ellos usan esos personajes de la Biblia y lo aplican que usted ahora es el David, usted es el Abraham, usted es el Moisés y por ahí va. Pero aquí vemos de que es una persona que sacrificó, que no fue dinero,
Y sí, en un altar, pero sacrificó animales, sangre por toda la nación, por todo el país. Es como si el presidente, si viviéramos en aquellos tiempos, ¿verdad? El presidente hubiera sacrificado por todo el país. Y usted que está viendo este video, ¿qué es lo que usted piensa de todo esto? ¿Usted está de acuerdo? ¿Está en contra? ¿Usted que es miembro? ¿Usted que ve en este pasaje? ¿Usted compara este pasaje con la actitud de la Iglesia Universal, de los pastores y de los obispos? ¿Qué es lo que usted opine? ¿O qué es lo que usted piensa? Puede comentarlo en la sección de abajo de los comentarios. Pero sí, esto es prácticamente lo que yo quería mostrarles en este video. Esto es apenas un solo pasaje. Hay muchos más para mostrarles, pero para no ser este video muy largo, solamente quería enfocarme en esto. Pero esto no termina aquí. También la Iglesia Universal indoctrina a los niños para que sacrifiquen en el altar. Y eso es lo que yo voy a hablar en el próximo video. Así que si a usted le gustó este video y quiere que yo haga más, ayúdeme, apóyeme, dándole un like, dándole también que se suscriba, ¿verdad? Si usted es nuevo en este canal, y también puede activar la campanita para que usted nunca pierda otro video. Y muchísimas gracias por asistir y hasta la próxima. Que Dios lo bendiga.